anterior. Los pecados de Saúl. El liste menciona, hermano, algunos pecados del rey Saúl. Hermana Ruth, menciona uno de los pecados de Saúl. Desobediencia. Muy bien, desobedeció. Hermano Cristian, otro pecado de Saúl. Soberbia. La soberbia también, perfecto. Hermano Christopher, otro pecado de Saúl. Almacenó un odio diabólico en contra de David. Muy bien. Un odio diabólico, una envidia diabólica contra David, perfecto. Hermano José, otro pecado de Saúl. La arrogancia al hacer el holocausto mientras no llegaba Samuel. Usurpó el oficio sacerdotal entonces, siendo él benjaminita. Perfecto. Amén. Hermana Francisca, otro pecado de Saúl. Su orgullo. Muy bien, se manifestó su orgullo cuando. ¿En qué momento se manifiesta el orgullo? Para hacer la voluntad de Dios cuando le mandaba. Muy bien. Bueno, no obedecía para nada. No obedecía. Realmente, pobre Saúl, yo realmente estoy. Me da lástima porque comenzó alguien tan bien en los caminos del Señor, tenía una virtud tan admirable, porque era humilde, era precavido, no era apresurado, era misericordioso también, llevó al pueblo a la victoria. Cuando lo iban a nombrar rey, él todavía continuaba trabajando en el campo, con los animales, sembrando, pero después cambió abruptamente su carácter. A ver, ¿quién más? Hermano Franco, otro pecado de Saúl. Hermano Franco Uribe. O mi pastor Jaime Borelli también lo veo por ahí. Estoy instalando. Ah, muy bien, se está instalando. Sí. Enchufando los cables aquí. Ah, perfecto. Mi pastor lo Marco estamos enchufando de a poco. El celo hacia David. El celo. Asesinó también. ¿A quién asesinó ese hombre? Esto fue realmente brutal. A los sacerdotes. A los sacerdotes del Nob. De... Terrible. A 85 sacerdotes. 85 era, ¿verdad? 85 sacerdotes. Y no solamente a ellos, sino a los habitantes de aquel lugar de Nob. Y finalmente, ¿cuál es el último pecado que cometió el rey Saúl? Hermana Belén. El consultar con agoreros. Perfecto, consultar con una pitonisa, la pitonisa de Endor. De Endor. Aparece Samuel gracias a la intervención de la pitonisa. ¿Será así o no, hermano? Amén. ¿Cómo se puede? Dios permitió. Bueno, Dios lo permitió, ¿ah? Nosotros sí. sabemos que la pitonisa no fue la que hizo venir a Samuel del inframundo o del más allá. Hermano, ¿Sí? hay una película de David, director italiano, y ahí en el principio, cuando llega David a Jerusalén, se sienta en el trono y empieza a recordar la vida de Saúl, y empieza a mostrar la película todo lo que había hecho Saúl de cuando lo ungió Samuel, y se ve todo lo bueno que hizo, y después se ve cuando rasga el vestido de Samuel, y ahí Samuel le da la profecía que por ahí le rasgado la vestidura de él, iba a perder su reino y todo. Muy buena la película con respecto a lo que estábamos viendo, está muy bien hecha. Fiel a la Biblia, ¿eh? Se inspiraron en la Biblia entonces. Qué bueno, hermano. Sí, inspiración en la Biblia, son de unos directores italianos. Ya, muy bien, qué bueno. Consulta la pitonisa de Endor. Hay una evidencia que confirma de cuando vino Samuel del otro mundo, no fue
la pitonisa de Endor la que trajo a Samuel. ¿Cómo nosotros podemos evidenciar aquello? Porque ella se espantó al hacer ese tipo de... O sea, cuando vio a Samuel, perdón. Bien, estaba viendo entonces algo totalmente diferente, algo anormal. Nunca habían experimentado algo similar. Perfecto. Explique de qué forma Dios protege la vida de David. En toda la historia de David, en lo que estuvimos viendo en los textos. A través de Jonathan. A través de Jonathan, muy bien. A través de Mical. A través de Jonathan, a través de Mical. ¿Qué más? ¿Quién más? Abigail parece que también tuvo, ¿no? Nadar también. No, sí, una de las mujeres, había una mujer. A través de la guerra contra los filisteos. Muy bien, a través de los filisteos también, porque hubo un momento en que Saúl estaba muy cerca, donde se encontraba David para justiciarlo, para matarlo, pero emprende una guerra a los filisteos contra Saúl. Entonces Saúl tiene que desestimar de seguir a David. Ahí fue cuando, hermano, cuando David le jura al rey de Filistea que nunca lo iba a atacar, porque cuando se hizo pasar por loco, cuando estuvo ahí en la ciudad de los filisteos, y se hace pasar por loco a David, y después le jura al rey que nunca iba a pelear con ellos. Eso posteriormente, ¿eh? Primero cuando posterior. huye a la tierra de los filisteos, se finge loco, pero después ya él va a radicarse a un territorio, y no recuerdo cómo se llama este territorio donde va a radicarse David, pero goza de la gracia también del príncipe de Filistea. Pero la desconfianza de los otros príncipes de entre los filisteos. También primero lo defiende en el primer combate que tuvo con Goliat. Luego Dios lo salva cuando Saúl intentó atravesarlo en 2 ocasiones con una lanza. ¿Qué más? Cuando los sacerdotes le dieron alimento de Nob, cuando se finge loco delante de los filisteos, al protegerlo constantemente en la huida de Saúl. Todas estas personas le brindan apoyo, o Dios utiliza estos medios para proteger y conservar la vida de Saúl. Si Dios escogió a una persona, nadie podrá hacerle ningún daño o obstaculizar los propósitos que Dios ha determinado con alguna persona. Lo vemos en este caso con David. ¿Cuál era la práctica común? Esto es muy, muy hermoso y tiene una lección espiritual muy importante, una lección práctica que podemos aprender de David. ¿Cuál era la práctica común de David para la toma de decisiones? Por ejemplo, cualquier batalla que emprendía, él primero, ¿qué es lo que realizaba? Pedía a Dios, la dirección de Dios. Consultaba, perfecto. Siempre estaba consultando, orando al Señor permanentemente. A David, Dios enviaba profetas para hablarle, y también por medio de mensajes. No sabemos de qué manera, por medio de Urim y Tumim, por medio de suerte, no sabemos. En otras ocasiones por medio del zumbido, o cuando suenan las hojas de las palmeras, es una señal que Dios le ha dado también a David para emprender una guerra. Pero son varias formas que Dios emplea, y también incluyendo los profetas. Pero en cambio Saúl, absolutamente ningún tipo de mensaje. Es un juicio de Dios cuando las personas no quieren oír la palabra de Dios, no quieren ponerla por obra, entonces Dios ya no sigue hablando. Por eso que uno de los profetas nos dice, irán de este a oeste, de mar a mar, buscando palabra del Señor, pero no lo hallarán. ¿Por qué no lo hallan? Porque es un juicio de parte de Dios para el pueblo de Israel del norte, porque ha violado constantemente la ley de Moisés. Pero si ellos hubiesen ido al sur, que es Judá, entonces ahí hubiesen encontrado palabra de Dios, porque allá se encontraba el templo y ya estaban los profetas también. Estaban los sacerdotes para enseñarles la ley. Por lo tanto, cuando Dios cierra su boca para no hablarle a un pueblo, es una evidencia de que está llevando un juicio a un pueblo. Cuando las personas ya no quieren escuchar la verdad, Dios envía un espíritu de mentira, entonces, como forma de juicio. Perfecto, eso es lo que estuvimos viendo entonces la semana anterior.
Y ahora tenemos que ver la clase número 10 de libros históricos. Clase número 10 entonces. Todavía no vamos a compartir. Clase 10. Ahora sí. Todavía siguen llegando los hermanos conectándose. Muy bien. Aquí estamos entonces. ¿Dónde está muerto? Se ve la presentación completa, ¿verdad, hermanos? Sí, hermano. No se ve como ayer una parte que no se lograba ver bien. Perfecto. Sí. Segunda de Samuel entonces. Muere Saúl en Gilboa. No alcanzamos a verlo eso, pero sin embargo ustedes lo respondieron en su libro de texto. Muere Saúl. En el último capítulo 30, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No le daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, que nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos los merodeadores que vinieron contra nosotros. Aquí se refiere a los amalecitas, quienes vinieron contra los israelitas, y sale David en persecución con los amalecitas y recupera todo el botín. Ahí vemos la misericordia y la gracia de David. Todos van a obtener botín, porque quedaron algunos rezagados, algunos soldados que no quisieron acompañarlo. Y en el capítulo 31 se relata la muerte de Saúl y también de sus hijos, y una vez más, como es característica de Saúl, nos dice el capítulo 31, verso 3, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Es una característica de Saúl, el temor. Y finalmente se lo llevan los filisteos, pusieron sus armas en el templo de Astarot, y lo colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Y son los de Jabes los que van a ir a rescatar el cuerpo de Saúl. Así termina la historia de la muerte de Saúl. Se suicida para que, o se echa sobre su espada, para que los incircuncisos, que son los filisteos, no acaben con su vida. Esta es una pintura de David tocando el arpa, y la otra el juicio de Salomón, porque en segunda de Samuel se trabaja con Salomón también, el sucesor de David. Ahí muestra el juicio, la sabiduría que expresa Salomón. Esta es una pintura del año 1649 por un italiano. Al enterarse de la muerte de Saúl y también de Jonatán, David entona o compone una endecha. Recibe la noticia, la derrota de parte de los israelitas por medio de un amalecita, nos dice el verso 2 y el verso 4. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto su vestido y la tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él le respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Esa es la información que le trae el amalecita que ha escapado de la batalla contra los filisteos. Recibe la noticia entonces de la derrota de los israelitas por medio de una amalecita. Se entera de la muerte de Saúl y también se entera de la muerte de Jonatán. Hermano Cristian, verso 10, por favor. Cristian Navarro, hermano Cristian Sepúlveda, perdón. Verso 10. Sí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y la he traído acá a mi señor. Muy bien. Él dice que terminó con la vida de Saúl. Eso fue lo que dijo la amalecita, pero sin embargo esto le va a causar o le va a resultar en la muerte para él. Condena en el verso 14, en el verso 15, y el texto bíblico señala que David condena la acción de este amalecita por haber levantado su mano contra el ungido del Jehová o contra el ungido del Señor.
En el verso 14, verso 15. Hermano Christopher, por favor. ¿Del capítulo 2, hermano Pablo? Capítulo 1 de Segunda de Samuel. Amén. Y David le dijo, ¿cómo es que no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido del Señor? Llamando David a uno de los jóvenes, les dijo, ve, mátalo. Y él lo hirió y murió. Muy bien. ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué entienden ustedes? Esta expresión se encuentra en reiteradas ocasiones en Primera de Samuel. Y acá nuevamente se vuelve a repetir en Segunda de Samuel. Y David se caracteriza por tener mucho respeto, de no extender la mano contra el ungido de Jehová. ¿Qué es lo que entienden normalmente por esta expresión? ¿A qué equivale o a qué se refiere? A golpear a la persona ungida. Muy bien, mi pastor Marco dice golpear. Muy bien, golpear. Y golpear matar. a la persona ungida. Y matar. ¿Tiene otra opinión? Eso, hermano, lo expresa David cuando encuentra a Saúl durmiendo en la cueva, igual. También, sí, yo no voy a extender mi mano contra el ungido de Jehová. Tuvo temor, porque cortó un manto y después tomó una lanza también. Yo no voy a extender mi mano contra el ungido de Jehová. Otra manera, ¿a qué equivale también esta expresión, extender la mano contra el ungido de Jehová? ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? Hermano Antonio, hermano David Ruiz, hermano Robinson Jara. ¿A qué más equivale esta expresión, no extender la mano contra el ungido de Jehová? Hermano Gustavo Borges. ¿Ofender a Dios? El hermano Vicente dice ofender a Dios. Muy bien. ¿Qué más? También no puede ser no levantarse contra el rey o contra el ungido. Levantarse o calumniar. Muy bien. ¿Quién más tiene otra opinión acerca de qué significa esta expresión? Extender. No vengarse. Insultar, dice el hermano Gabriel. Vengarse. No vengarse, dicen los otros hermanos. Perfecto. Muy bien, ahí vamos a terminar. Son algunas posibles interpretaciones de este pasaje bíblico. Otro dicen también no objetarlo. Objetarlo. Muy bien. Bueno, el contexto es sumamente claro. ¿A qué se refiere este término extender la mano o extender la mano contra el ungido de Jehová? ¿Cuál es la idea? La idea equivale a asesinarlo. Eso es, extender la vida o extender la mano, acabar con la vida de aquella persona que Dios ha ungido, es decir, lo ha nombrado como rey, como gobernante de su pueblo. Este pasaje bíblico ha sido utilizado por varios, por curas o líderes cristianos en la historia del cristianismo, se ha utilizado para referirse a no denunciarlo. ¿Denunciarlo a qué? A la justicia. En casos como ¿qué, por ejemplo? En caso de delitos. Hay un libro de Juan Berli que no es muy común, no se vende mucho en las librerías, pero habla acerca de... Él es un evangélico. Escribe principalmente contra o denunciando los abusos de parte de las iglesias del neopentecostalismo, de la doctrina de la prosperidad o de los apóstoles modernos, pero principalmente se enfoca en Centroamérica, en Colombia. Y hay abusos económicos, tráfico de droga, de armas, abusos sexuales. Estamos hablando de cosas muy serias, estamos hablando acerca de delitos.
penalizados por la ley. Pero los líderes de aquellas tierras dicen que ningún hermano debe objetarlo, ningún hermano debe denunciarlo, porque eso equivale a extender la mano contra el ungido de Jehová, sería hablar mal o denunciar a un líder cristiano. Pero el contexto de ello es de delitos. ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Será injustificable? Yo no soy... Mi hermano, yo creo que no. A la ley, hermano Pablo. Mi pastor, Por lo hecho que yo hago, no soy diferente a la ley. La ley, por eso a mí me castiga la ley. Yo no puedo estar sobre la ley, sobre la corrupción, sobre este tema, no puedo estar yo sobre ello. Yo, aunque sea pastor, no puedo hacer eso, porque la ley me ha castigado sí o sí a mí. Yo tengo lavado de dinero, si hay tráfico de armas, de droga en esa área, yo voy a ser castigado, no estoy sobre la ley. Exacto. Yo creo que el mensaje ha pasado, ahí también, ha pasado. Sí, el mensaje ahí de David también, cuando él confronta esta realidad que lo está persiguiendo, y él lo dice delante de todos: yo no he levantado contra el ungido de Jehová, pero sí tengo derecho a defenderme, tengo derecho de denunciar lo que está haciendo contra mí. Entonces uno puede denunciar, tiene que denunciar una falta. Entonces, ¿qué hay demostrado con esto también? Que con respeto, porque David se levanta con respeto y dice: ¿acaso yo soy un perro que tú me persigues? Está denunciándolo públicamente. Y uno tiene que denunciar estas faltas. Exactamente. Correcto. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, mi doctora Patricia. Es que, bueno, lo he vivido como hermana y ahora como pastora. Algunas veces como hermana, muchas veces los pastores toman esta palabra para que uno no pueda decir, no todos, para que uno no pueda decir lo que piensa, otras ideas de repente que tenga el pastor o si están haciendo algo equivocado en cuanto a las cosas. Y lo otro, como dice la palabra, si uno ve algo mal, como estaba usted diciendo, en cuanto a cosas ilícitas, sea quien sea, uno tiene que hacer la denuncia correspondiente, porque bien declara su palabra que el que encubre el pecado no va a prosperar. Entonces, si nosotros estamos encubriendo el pecado del líder en este caso, también estamos mal ante Dios, pues, y no vamos a prosperar, no estamos haciendo cómplices. Perfecto. Muy bien. Si eso ha ocurrido. Sí, hermano Antonio. No, que yo también tengo un pequeño comentario. Ciertamente David reconocía que no podía tocarlo porque él era Saúl incluso era un mismo instrumento de Dios, era puesto por Dios en ese contexto. Fue elegido por Dios, ungido por Dios, establecido por Dios como rey para el pueblo en tiempo, a pesar de lo que estaba haciendo mal. Y llevando al contexto, a la historia, David, Saúl era el rey. ¿Contra quién lo denuncio? Yo soy apenas acá un simple músico. ¿Con quién me quejo yo? Entonces, obviamente, David apeló a la ley suprema, a la ley divina, a alguien que está por encima de Saúl. No podía ir a otra ley porque más bien todo iba en contra de David. Y bueno, a la final Saúl sí levantó la mano contra otro ungido que fue David. Y de hecho fue la ley divina la que hizo justicia en todo esto. Perfecto, muy bien. Así ha ocurrido casos también de inmoralidades sexuales. A ver, al hermano Vicente igual. Hermano Vicente, por favor. Sí, ya hemos comentado bastante, así que no voy a ser tan atadoso. Resulta que una perspectiva correcta de nosotros los cristianos es recordar que somos parte del mismo cuerpo. Nuestro deber es edificar al cuerpo, incluso si es que tenemos que redarguir a nuestro hermano. En Gálatas 6, el versículo 1 habla explícitamente sobre eso. Si es que a alguien se le pilla haciendo una falta, quienes son parte del cuerpo, restaurarle, redarguyendo, corrigiendo, advirtiendo, etc. Eso para que lo miren de esa forma, que somos un cuerpo. Correcto.
Muy bien, muchas gracias, hermanos, por sus intervenciones. Cuando se tratan de delitos económicos, delitos sexuales, cuando hablamos de delitos sexuales, estamos hablando más de temas de adulterio. El adulterio es consentido, sino que estamos hablando acerca de violaciones, de pedofilia, tráfico de armas también, o tráfico de drogas, que es común en otros contextos. Acá en Chile, gracias al Señor, todavía no ocurre aquello, pero lo más probable es que en el futuro se pueda dar. Y estos delitos no son contra los miembros de la iglesia, no son pecados internos dentro de unas congregaciones cristianas. Porque esto, cuando son pecados internos, se resuelven dentro de la iglesia para solucionar conflictos interpersonales. Por ejemplo, si hay algún hermano que tiene conflictos interpersonales con otro, conversan en privado, después 2 o 3 testigos, y después finalmente lo llevan a la asamblea, van a conversar con el pastor para que se converse en la asamblea con la congregación en general. De acuerdo, esos son los criterios que ha establecido el Señor para resolver estos conflictos interpersonales, pero no llevar estos asuntos al mundo civil o a los tribunales de justicia terrenales, porque nosotros vamos a juzgar el mundo. Eso lo dice el apóstol Pablo. Pero estos otros pecados económicos, sexuales, tráfico de armas, de droga, ya no son pecados que afectan al interior de la congregación cristiana. No son pecados internos de una denominación o el cuerpo de Cristo, sino que estos son delitos y crímenes contra la sociedad. Por lo tanto, ahora ya la iglesia no se inmiscuye en estos asuntos, porque no son asuntos internos de conflictos interpersonales o doctrinales dentro de una congregación, sino que ya son delitos contra la sociedad. Por lo tanto, es la sociedad la que debe juzgar estos delitos, estos crímenes. Y la responsabilidad de los creyentes en caso de delitos graves como estos, entonces es denunciarlo a la justicia para no ser cómplice de encubrimiento de temas ilícitos. Y esto ha ocurrido, por eso es que se escribió ese libro de los líderes cristianos. Ocurría un fenómeno religioso, dice el autor, ocurre en todas las religiones. En la religión católica apostólica romana, los budistas, los hinduistas, los solo Jesús, los mormones del séptimo día, también ocurren estos delitos, estos crímenes en seminarios teológicos, en universidades cristianas en los Estados Unidos, en todas las iglesias presbiterianas, en todas las iglesias y en todas las religiones. Es un fenómeno religioso, lo que comenta él. Muy bien. Acá David va a asesinar va a matar, el término está bien dicho, a la Amalecita por haber extendido su mano, es decir, haber asesinado, según lo que dice la Amalecita, no sé, parece que quiso entrar en gracia con David. Por eso le dice, yo ayudé a Saúl porque él me lo pidió, acabar con su vida. Y como extendió su mano, entonces va a morir a Amalecita. Entonan una endecha es un lamento por un difunto. David, como un músico, no tiene problema de entonar de manera improvisada un himno, un poema, una endecha por alguien que ha fallecido. En el verso 19 hasta el verso 27 presenta esta endecha de este hombre. Entonces, endecha, luego, después de este desenlace, se produce la coronación de David, pero en Hebrón. Hay una guerra también David, pero como es característica de David, antes de emprender cualquier actividad, él toma una decisión importante. En el verso 1, estamos en el capítulo 2 ahora, en el verso 1 va a consultar al señor hermano Gabriel Alarcón, por favor, en el verso 1. ¿Verso 1, capítulo? En el capítulo 2. Ok, a ver. Un segundo. Dice, después de esto, ¿está bien? Correcto, sí. Ya. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá
Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Muy bien, muchas gracias. Ayúdame tú, hijo comentario. Hermano Gabriel. Mire, esta es una práctica de David. Con cualquier actividad, cualquier acción que emprenda el rey, le va a consultar a Jehová. Y cuando no le consulta al Señor, cae y termina en pecado. Por eso lo que nos enseña el texto bíblico es permanentemente estar consultando al Señor todas las actividades que realicemos. El pecado con Betsabé, no se le ocurrió consultarle al Señor. Le hubiese dicho que no extendiera su mano. Cuando hace un censo también, para contar su ejército, para vanagloriarse de la cantidad de soldados que él tenía, de la cantidad de gente que estaba dispuesto a pelear por su reino, no le consultó al Señor también. Esto es lo extraño de una persona que siempre le está consultando y tiene en cuenta a Dios para su proyecto de vida. En ocasiones se le olvida, o no sé cuál habrá sido la razón. El texto no lo menciona, pero dice que no le consultó en esta oportunidad al Señor, por eso que tuvo consecuencias muy terribles. No le consulta al Señor. Eso es lo que nos dice el pasaje bíblico. Y luego va a ser coronado en el verso 4, pero no todas las tribus lo van a coronar, sino solamente alguna o una tribu en particular lo va a coronar como rey. Esto es lo que nos dice el verso 3. Del verso 3 al verso 4 vamos a leerlo, por favor, Pastora Carolina Usabiada. Está en el capítulo 2, verso 3 y verso 4. Amén. Dice así: David hizo subir también a sus hombres que estaban con él, cada uno con su familia, y habitaron en las aldeas de Hebrón. Entonces vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Perfecto. Lo que van a reconocer en primera instancia a David como rey solamente van a ser los de la casa de Judá, y esto va a ser en Hebrón. No todas las tribus. Posteriormente, todas las tribus, después que Abner muera por mano de Joab, va a gobernar sobre todo el territorio. Va a gobernar, nos dice el verso 11, 7 años y 6 meses. En el verso 11, y fue el número de los días de David que reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Es decir, durante 7 años solamente David va a gobernar a los judíos, pero no a los israelitas, los que están en el norte. Es coronado rey en Judá, felicita a los de Jabes, ¿por qué felicita a los de Jabes? ¿Cuál fue la razón? En el verso, bueno, ocurrió en el capítulo, en el 1 Samuel ya lo menciona, pero ¿qué hicieron los de Jabes? Sepultaron a Saúl. Perfecto, eso fue. Porque lo habían cortado la cabeza, las manos, lo dejaron colgado y fueron los de Jabes y le dieron sepultura digna de un rey a Saúl. Eso fue, y felicita a los de Jabes. Aparece en escena a Abner. ¿Quién era este hombre? Era en general del ejército de Saúl. ¿Y qué va a hacer en el verso 8? Todavía no encontramos en el capítulo 2. En el verso 8 y el verso 9, él va a tomar una decisión. Aquí es un hombre muy importante, un hombre fuerte. Hermano Antonio García, por favor. El verso 8 y el verso 9. Vamos a darle lectura. Bien. Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, llevó a Isbal, hijo de Saúl, a Mahanayim, y lo hizo rey de Galat, de Gesurí, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Isbal, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando empezó su reinado sobre Israel y reinó durante 2 años. El pueblo de Judá seguía a David. Perfecto.
Muy bien, ahí está, muchas gracias, hermano Antonio. Hizo rey entonces a Is-Boset en el verso 8 y el verso 9, que son los hijos legítimos de Saúl. El hombre fuerte. Peleó contra Joab, general del ejército de David, lo menciona el verso 13 y el verso 16, pero sufrió una derrota por Joab. Al leer la historia de Joab, pero en mi caso particular, la sensación que me produce al leer a Joab lo encuentro una persona fiel, es sobrino de David, que no fue disciplinado por David cuando mata, porque Joab, que lo que hace posteriormente, va a matar a Abner. ¿Por qué lo va a matar? Porque Abner mata a Asael, uno de los hermanos de Joab, y sobrevivió a la persecución. Pero un hombre muy leal lo veo en la Sagrada Escritura. Aunque sin embargo se les reprocha, el texto bíblico reprocha la actitud que tiene, porque va a matar no solamente a Abner, sino que después va a matar a Absalón. Actúa, pareciera en algunos casos, sobre la autoridad de David, y en otras como muy sumiso a David, muy inestable este hombre. Muestra una lealtad, pero sin embargo una lealtad muy fuerte hacia David. Eso es lo que nos dice el texto con respecto a Abner. Es muerto Abner por mano de Joab, pero va a pactar con David. Todas las tribus del norte quieren y saben que David va a gobernar sobre todo el pueblo de Israel, y quieren también que David gobierne sobre los israelitas. Is-Boset también sabe aquello. Y Abner, cuando toma una de las concubinas de Saúl y sufre el reproche de parte de Is-Boset, él toma la decisión que la dinastía no puede continuar en el reino del norte, tienen que unirse todas las tribus. Toma la decisión entonces. Abner se lo plantea también a Is-Boset para comenzar a hacer las gestiones de la unificación nacional. Se van a unir las tribus del norte con las tribus del sur. He recibido amablemente por David, esto lo describe el verso 20 al verso 21, se va en paz, los acuerdos ya han sido tomados, todos están conformes en cuanto a esta unidad nacional. Yo lo estoy viendo aquí, esta unidad, o esta eventual unidad, esta gestión que está llevando a cabo Abner con David, como esta unificación de Alemania Oriental con la Occidental, o esta unificación de Corea del Norte con Corea del Sur. Casi se ve frustrado por Joab, pero Dios ya ha establecido y ha determinado que el que va a gobernar sobre todo Israel va a ser David. No perpetuamente sobre todo los reinos de Israel, esto es muy lamentable, ahora solamente 2 generaciones van a estar unidas. Bueno, va a estar Saúl, va a estar David, y después con Salomón. Durante esos gobiernos las tribus van a estar unidas, van a gozar de unidad nacional. Posteriormente a la muerte de Salomón, se divide los reinos y desaparece posteriormente el reino del norte. Pero acá se están formando los acuerdos, las gestiones para la unificación de todo el territorio. Pero Joab sale al encuentro, conversa con David. ¿Qué has hecho?, le dijo. Me ha venido a ofrecer la posibilidad eventual de la unificación, y ha venido a darme la paz, y yo lo he enviado también a su casa en paz. Y Joab sospecha, bueno, él tiene rencor, quiere vengarse de parte de Abner por matar a su hermano Asael. Sale al encuentro de Abner y conversan a solas, y le entierra una daga en la quinta costilla, en el mismo lugar donde fue muerto Asael, y muere Joab. Al enterarse que vino a David pacíficamente, y es reprochado, esta actitud va a ser reprochado por David. Esto lo dice el verso 29. David no tiene nada que ver en el asunto. Esta decisión lo va a hacer Joab por venganza. Todos saben que esto lo hizo por venganza. Muy bien. Y hay en el verso 29. En el verso 29 hay una maldición ahí de David hacia Joab. Vamos a dar lectura en el verso 29. A preguntar, hermano Robinson Jara, por favor, capítulo 3,
el verso 29. La maldición de David sobre Joab. Amén. 3:29. 3:29, por favor, hermano. Segundo 3:29. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni nadie ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Bien, esa es la maldición de David hacia Joab por haber matado a Abner a traición. En el verso 29, nunca falte quien ande con báculo, dice alguna versión bíblica. La Reina Valera 1960, la que estoy viendo ahora, encaja solo al trabajo femenino, dicen los comentaristas bíblicos. Es una actitud afeminada, dice el nuevo comentario bíblico. La versión palabra de Dios para todo, la Dios habla hoy, dice, quien ande cojo. La Biblia de América dice, quien sea afeminado. Esas son las dos posibles traducciones del texto cuando dice, ni que ande con báculo. Puede ser que ande cojo o que sea afeminado. La expresión afeminada no debe entenderse de una actitud como camina de manera, o ciertas actitudes externas de ser una persona afeminada, sino que se refieren a un homosexual. En el Nuevo Testamento, cuando se habla acerca de los afeminados, se refiere a un homosexual, pero que adopta la posición de una mujer. Eso es lo que nos dice el pasaje bíblico acerca de... Bien, en eso consistió la maldición de David sobre entonces Joab. Muy bien, hermanos, vamos a escuchar ahora las disertaciones que tienen nuestros hermanos, las disertaciones correspondientes al día de hoy, y le corresponde a nuestra hermana Carmen Gutiérrez. Pero parece que la hermana Carmen no se encuentra acá. Carmen Gutiérrez, no la veo aquí conectada. No está la hermana Carmen Gutiérrez. Entonces, si no está la hermana Carmen, le corresponde la disertación a nuestra hermana Francisca. La hermana Francisca, entonces, va a dar su disertación. Yo tengo un PPT. Muy bien, le o sea, un comparto PowerPoint. el comando entonces, hermana Francisca. Sí. A ver, aquí voy a buscar. Ya. Hacer hospedador, perfecto. Le pasé entonces a usted. Ya. ¿Se me escucha bien o no? ¿O coloco Perfecto, fuerte mi y claro, audífono? hermana. Fuerte y claro. Ya. ¿Se ve mi presentación, profesor? ¿No? ¿Lo ven? Hermano, se ve. Ah, ya, qué bueno, ya. Ahora sí, voy a comenzar. Yo voy a hablar sobre el libro de Samuel Pagán, los libros históricos del Antiguo Testamento. Aquí voy a hacer una pequeña introducción de lo que hizo Samuel Pagán. Empezamos con el libro de Josué, entonces voy a dar una introducción que él como que aclara unos puntos como importantes que hay que tener a considerar, como por ejemplo que Josué, luego del Pentateuco, el Torá, tanto en el canon judío como en el canon cristiano, se encuentra en la escritura. Es el primer profeta seleccionado bajo la tradición judía, su nombre hebreo y significa el Señor es salvación, cuya obra consiste en el cruce del río del Jordán y la llegada y conquista de la tierra prometida.
el escenario de la historia de la tierra de Canaán, es donde mayormente tuvo su propósito Josué. Las características que yo pude colocar fue de que él tiene gran importancia en la tradición bibliográfica. ¿Por qué razón? Porque fue el sucesor de Moisés. Tenemos varios escritos y uno tiene, por lo que se ve, hay harto material por el cual uno puede trabajar, pero Samuel Pagán como que característica coloca la gran importancia que tuvo Josué como para liderar al pueblo y cumplir y llegar a la tierra prometida y hacer las divisiones, lo que ya habíamos pasado y ese tipo de cosas. Y coloqué también que fue profeta, llamado profeta, era el hijo de Num y provenía de la tribu de Efraín. Y murió a los 110 años, también es otro dato. El propósito teológico estructural que coloca nuestro autor, Samuel Pagán, fue que Josué afirmaba de manera categórica que Dios es fiel a sus promesas y que la finalidad era el cumplimiento de la promesa que le había hecho a Abraham y que se cumplió con la conquista de la tierra prometida y que no era otra cosa sino que un regalo divino para el pueblo de Israel por medio de Dios. Él también describe que la estructura de la obra está dividida en 3 partes, aquí las coloqué: la conquista de Canaán, la división de la tierra la división de la tierra por medio de las tribus y la renovación del pacto. Y ya en los últimos momentos de Josué hablamos del discurso de despedida que tuvo él. Él trata de, bueno, el autor describe 3 puntos importantes. Con su discurso trataba Josué de llamar a su pueblo a que no se olvide de la promesa a los patriarcas. Hablamos que Samuel Pagán dice a los patriarcas que es Abraham, Isaac y Jacob. Y las matriarcas es Sara, Rebeca y Raquel, si no me equivoco. Y el periodo donde ellos vivieron del éxodo y salir de Egipto. Entonces hacía como mención a eso. Y su peregrinaje por el desierto, que estuvieron 40 años, todos sabemos. Entonces, a que no se olvidaran de todos esos procesos que tuvieron que vivir como pueblo. Y la finalidad era exactamente lo que les decía, que no olviden que todo eso que vivieron, que fue algo divino, porque Dios se manifestó de una manera que abrió el mar y hizo grande, el sol se detuvo, todas esas grandes como cosas milagrosas, divinas, era una promesa que Dios y su lealtad que tenía hacia el pueblo. Entonces la finalidad era eso, en su discurso. También en la parte más de él como autor, en especificar habla sobre la Guerra Santa. Aquí aparece como Guerra Santa, se identificaba por el botín. Por ejemplo, ganaban una guerra y se quedaban con la tierra, con las propiedades, con los animales, con todo lo que estaba allá adentro. Pero el propósito de esto era que ellos no se contaminaran. Pero lo vemos en los libros y lo que veíamos en la Biblia también, que el pueblo no cumplió con este mandamiento o la orden de Dios de exterminar cada cosa. Entonces aquí aparece por primera vez y hace como nexo importante la palabra de exterminio, dedicado al Señor, que proviene de la palabra hebrea erem, tradicionalmente traducida al castellano como anatema. Para nosotros anatema uno lo considera como algo maldito. Y aquí se hace mención, y él hace mención de esto en la Guerra Santa. Y era este el propósito, o sea, el pueblo de Israel en ese tiempo se suponía que era como una ofrenda a Dios, el que ellos pudieran sacrificar y dejar todo aquello. Sabemos que tenían dioses, los cananeos tenían dioses y tenían a lo mejor estatuas o cosas de valor, y a lo mejor muchos de ellos querrían quedarse con eso, con el oro y todo ese tipo de cosas, pero el mandamiento de Dios era que ojalá no, y que como ofrenda a Dios no se hicieran cargo de ese y lo exterminaran. Pero sabemos por la Biblia de que el pueblo no cumplió con tal mandamiento, y evidentemente vemos las consecuencias en lo que ya estamos pasando.
Y ya por otro lado están las 12 tribus de Israel. Samuel Pagán hace mención de que las 12 tribus de Judá, del pueblo de Israel, llegaron a la tierra prometida y eran 12. Pero hace mención en sus estudios que en las mismas, en los relatos bíblicos van cambiando los nombres de cada uno. Y hay una omisión de José por su hijo Manasés y Efraín, y el cambio de Leví a Simeón. Entonces, todo este tipo de cosas lo vamos a ver más adelante. Pero de aquí quiero hacer mención a lo que yo decía. Todo lo que veíamos en el libro de Josué hablaba sobre la promesa de Abraham que Dios le hizo. Y vemos su linaje, ahí vemos a Ismael, Isaac, a los hijos después de Isaac, a Esaú, a Jacob, sus nombres que evidentemente fueron cambiados, y vemos evidentemente las 12 tribus, con sus distintos nombres, Rubén, Simeón, Leví, Judá, los que ya conocemos. Y también aquí hace diferencia entre los hijos de Lea, Silpa, Raquel y Beía. Nosotros sabemos que las más importantes evidentemente son Lea y Raquel. Tenemos mayor conocimiento de que una era más querida que la otra, pero aún así ellas tenían como unas, no sé si sirvienta o doncella o alguien que las ayudaba, y también fueron esposas de Jacob. Y ahí están también Silpa, por ejemplo, y Bia, que también fueron hijos de Jacob, para que se entienda. Quiero hacer mención a lo que ya les decía, que en distintos capítulos, aquí uno ve, no sé si lo logran ver bien, está Génesis, Números y Deuteronomio. Y la lista de las 12 tribus van cambiando. Y se debe, según Samuel Pagán, se debe a que en este proceso, que fue una unificación trivial y paulatino y lento, en este proceso los grupos fueron disminuyendo y otros adquirieron mayor poder. Sabemos que las 12 tribus de Israel en su tiempo fueron al principio como la primera lista, y luego fueron algunos disminuyendo y fueron desapareciendo sus nombres, pero siguieron siendo, como vemos, 12, solo que van cambiando según los versículos y los estudios. Y coloqué ahora un versículo del discurso en los tiempos finales de Josué, que dice: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones, por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Esto está en Samuel 23:3. Aquí trato de colocar un versículo de su discurso final, de que como él buscaba, de que el pueblo de Israel ojalá no se olvidara de dónde Dios lo había sacado y lo había liberado. En resumen, el autor trata de darle importancia a esto, al discurso de Josué ya en sus últimos tiempos, evidentemente. También conocemos que él, después de su muerte, él no pudo haber escrito que falleció, pero hubo otra persona que escribió su relato. Pero el discurso... Un minuto, hermana Francisca. Ya, y el discurso se refiere a esto, que le da gran importancia a los libros de Josué porque relata la infidelidad del pueblo de Israel y busca ojalá que ellos se arrepientan y sigan el buen camino, pero vemos en los siguientes capítulos que no fue así. Y Samuel Pagán hace eso, esa mención, y nombra la gran enseñanza y liderazgo que tuvo Josué al llevar al pueblo de Israel y cumplir el propósito y mandatos de Moisés y seguir su mismo camino. Y es como un ejemplo a seguir Josué por su liderazgo, y fue bueno, y fue un hombre que siguió con todo lo que Moisés quería que así fuera. Y por lo tanto fue también bendecido en poder llegar a la tierra prometida, porque Moisés no llegó, pero él sí tuvo ese privilegio. Eso sería como resumen a lo que yo ya mencionaba. Y gracias. Perfecto, hermana Francisca. Con respecto a la opinión crítica de lo leído, ¿cuáles son las fortalezas, las debilidades, los puntos con los que usted está de acuerdo o en desacuerdo con el autor del libro, es decir, Samuel Pagán, y de qué manera le puede ayudar en su ministerio? Yo creo que la fortaleza es que él es muy claro al
al describir en el texto cuáles son como las cosas más importantes que tuvo que vivir Josué para llegar a la tierra prometida. Todos esos aspectos es bien claro. Negativamente a lo mejor podría ser porque no profundiza más de las historias que vivió el pueblo bajo el liderazgo de Josué. Podría ser eso como desventaja. Con respecto a, no sé, una crítica, no sé, yo creo que en lo personal, yo creo que la enseñanza que entrega Josué es lo que a lo mejor uno vive día a día, que uno puede ser infiel, pero no solo fuimos nosotros infiel, mucha gente ha ido fallando a través del tiempo y el pueblo de Israel no está libre de aquello y nosotros tampoco, pero no significa que vamos a seguir pecando, no, por lo contrario, estamos llamados a hacer el bien y a buscar y a mejorar todas nuestras capacidades como seres humanos y más como cristianos, a vivir bajo el Evangelio y la enseñanza de Dios. ¿Qué más me decía la última pregunta? ¿De qué manera le puede ayudar esta lectura le puede ayudar en el ministerio? Yo creo que eso, por ejemplo, en la iglesia, yo creo que Josué es un gran ejemplo de liderazgo. Y uno ve eso en la iglesia, por ejemplo, el ayudante pastor, es como lo que pasaba con Moisés y Josué, que Moisés estaba a cargo y todo, pero Josué también era como su mano derecha y después uno lo ve así en la iglesia, hay muchos líderes y lo más lindo es que cuando están en la mano de Dios, Dios hace grandes cosas y se ve estos caracteres en la iglesia, o sea, en nuestro día a día, que hay grandes hombres de Dios y que hacen su voluntad y Dios los va bendiciendo hasta llegar a ser el líder a lo mejor, quién sabe, de la iglesia como pastor o estar a cargo de un cuerpo de la iglesia. Y yo creo que nos deja en nuestro ministerio esa enseñanza y evidentemente a no seguir y cometer los errores que hizo el pueblo de Israel de desobedecer constantemente la voluntad de Dios. Eso. Perfecto. Muchas gracias, hermana Francisca. Ahora me devuelve el comando. Bien. Como no está la hermana Carmen Gutiérrez, no sé si el hermano Gabriel Alarcón estará listo para la disertación, la tendrá lista. Porque el hermano Gabriel, uno que estaba Sí, pendiente. yo tenía pendiente. ¿Y cómo? ¿Está listo para darle ahora? Sí, sí. Ya, Conseguida. perfecto, hermano. Usted continúa entonces. Ya, claro. Entonces estamos aquí. Vamos a esperar que la hermana Francisca me dé el control. O parece que yo debo solicitarlo, a ver. No, se tiene que... Ella tiene que concederlo. Ah, muy bien, ya. Perfecto, ahora sí me llegó. ¿Va a utilizar alguna presentación, hermano Gabriel? Para más así me recuerdo, como tengo hartos días del tema, pero a ver, intentar hacer algo. Ya. Entonces. Voy a hacerme como anfitrión, si quiere. No tengo aquí la opción. La opción. Delante sí con la hermana Francisca, pero ahora no lo tengo. No hay una opción que dice co-anfitrión. Co-anfitrión. A ver, vamos a buscarlo en alguna parte, debe estar eso. Co-anfitrión, ¿dónde estará? Compartir chat, participante, compartir pantalla, reclamar los hospedador. Ah, yo soy el hospedador. A ver, ¿dónde está el hermano aquí? Gabriel. Sí, mire, eso. No. Se va a ir de mi usuario y aparece más opciones. Ahí debería aparecer una opción de hacer co-anfitrión. Ahora sí, mi hermano. Ahora sí. Oh, va a desaparecer usted. Acá estoy. Ahí está. ¿Ya? A ver. Ahora sí, hermano Gabriel. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. A ver, vamos a ver. Ya, ahí sí puedo. Ya. Entonces esto va aquí.
¿Se ve? Ok. Correcto, se ve bien, hermano Gabriel. Ok. Bueno, mi tema está relacionado a... Son las 10:03. Ok. Las 10:13. Bien. El surgimiento de Israel, ya por John Drain. Lo que comenta John Drain es acerca de que no hay o hay varias posibles acerca del surgimiento de Israel debido a lo que está concretamente. Y lo concretamente es los relatos egipcios, los hallazgos arqueológicos en el año 1400 y 1200 a.C. Es como lo que se manifiesta a nivel público. No hay un consenso de lo generalizado en el surgimiento debido a que se dice, bueno, más adelante también, que hay muchos lugares, muchas tácticas de cómo se crea una nación propia, ¿ya? Cómo llega a ser una nación el Israel. Entonces, fue a través de muchas batallas, muchas determinantes de pequeñas batallas que fue realizando Israel por el tiempo. Entonces, dentro de estas pequeñas batallas, que no fue como una guerra en general, sino que fueron pequeñas batallas de cada pueblo, ¿cierto? Y así fue aumentando en este aspecto. John Drain nombra que estos registros, a pesar de que están, ¿cierto?, dentro de los libros sagrados, no se encuentra algo público de cómo se genera la política o el político y nivel social de Israel. Y bueno, lo que les comentaba acerca de la lucha armada, ¿cierto?, los libros de Josué, Canaán, por decirlo así, a Israel pasa a ser como muy rápido, muy pronto, ya esta batalla. Y los hallazgos arqueológicos muestran acerca de que hubo un acontecimiento acerca de un hallazgo arqueológico para poder determinar que hubo, dentro del surgimiento hubo una batalla. Y se profundiza en este hallazgo de John Garston, que excavaron aún más profundo y se determina que si hubieron murallas derrumbadas por fuego, ¿ya? Entonces es como el apoyo que tiene en este caso John Drain para poder determinar que hubo una batalla bien grande. El emplazamiento, destrucción violenta, ¿cierto?, de ciudades que durante el siglo de las tribus cananeas fue este grupo, ¿cierto?, que fue infiltrado también tanto en los egipcios a nivel general como los israelitas también, y empezaron a convertirse. Hubo un conjunto aquí de los israelitas con los cananeos para poder llegar a ser una nación. Entonces no se determinó correctamente cómo Israel empezó a influenciar en los cananeos. La arqueología en este caso carece de verdad útil acerca de la conquista israelí. Los cananeos poseen un armamento sofisticado, o sea, también encontramos bastantes pasajes acerca de cómo también dentro del libro de Samuel se encuentra esto, que el pueblo de Israel siempre estuvo falente en ese sentido. Siempre las demás ciudades eran, y sobre todo los cananeos poseían un armamento sofisticado, y ahí se nombra hasta carros de combate. Las campañas militares aseguraban la estabilidad de la región, en la región montañosa. Siempre tenían una, por decirlo así, como una táctica, una manera de poder atacar a los demás grupos. Y lo que nombraba acerca de la unión fue a través de una infiltración pacífica. Siempre, a pesar de que hubo bastante batallas bien complejas, John nombra que
hubieron pequeñas batallas, ¿ya? Y esas pequeñas tras pequeñas iban aumentando el tamaño de la población. Y llegó a ser el grupo dominante dentro del grupo de los cananeos. Tenía una diferencia de organización social con la jerarquización cananea. Influenciaba, en este caso, algunas partes de Canaán. Entonces, ingresaba al pueblo, excepto de Israel, y como su política, su forma de actuar era muy diferente a los cananeos, sin embargo, ellos tenían influencia a nivel de liderazgo, ¿ya? Y esto fue lo que ayudó, ¿cierto?, a no hacer una guerra, sino a varios comentarios, empezaron a generar este impacto. Los nuevos asentamientos en lugares montañosos, porque esa era su forma de luchar. Ellos siempre se ganaban en estos lugares donde también era desolado, ¿ya? Siempre se nombra también en la Biblia que los rodeaban ciertos lugares para poder evitar el contacto de la guerra, y estas se conocían como guerras pacíficas. Toma y destrucción de los poblados en batallas por guerra total. Documento egipcio según el estilo de la vida, los nombres como los sasos, que existía un unidios, aquí en este grupo alabado, la devoción. Y la revolución social hace la conversión, ¿cierto?, de la religiosa y política, como por ejemplo la familia de Rahab de Jericó. Ella era una prostituta en este caso. Eso hubo una conversión ahí de que ella dejó su religión y se convirtió, y así hubieron muchas otras familias que también realizaron este cambio político y religioso. Tratado de alianza con los gabonitas, si es que me parece mucho que también nombra a otros, pero este es como el más particular. Y la población cananea pasó a ser israelita, y lo que decía al comienzo, ¿cierto?, que esto se empezó a generar el pueblo por conversión. O sea, la mentalidad de los cananeos finalmente no fue potente, no fue prevalente en ese sentido, y se convirtió en el pueblo de Israel. Dejaban sus creencias. La conquista pudo haber sido una revuelta interna ocasionada por un derrocamiento del reinado, ¿ya? Eso habla acerca de la revolución social. Me parece que este tema de los jueces, sí, aquí estoy dudando, no sé si me entraba en la hoja, pero sin embargo aquí los jueces, ¿cierto?, nombran que actuaron, ¿cierto?, con astucia militar algunos, y valentía personal. Y algunas tribus se vieron forzadas, ¿cierto?, a llegar a acuerdos mutuos acerca de los mismos acuerdos, como las alianzas con los gabonitas. Y el libro lleva el nombre, ¿cierto?, de jueces por los líderes que tomaron el cargo de la administración y la justicia. Eso sería, hermanos. Perfecto, hermano Gabriel. Con respecto al libro de texto de John Drain, ¿cuáles son las fortalezas del autor, las debilidades, los puntos de vista con los cuales usted está de acuerdo y en desacuerdo con el autor, y de qué manera le puede ayudar en su ministerio la lectura de este texto? ¿Lo primero cuál era? ¿Cuáles son las debilidades y las fortalezas de las debilidades del libro? Encuentro que a pesar que es poco el párrafo de cada uno de los puntos, no son muy claros. No sé si es una falente de cómo leo quizás yo, o tal vez es cómo lo expresa, pero me costó mucho poder entender ciertos conceptos, a pesar que son conceptos bien complejos a nivel de no tener mucha información. Entonces puede divagar mucho en la forma de expresarlo. Entonces eso me complicó un poco. Lo siguiente era: ¿con qué punto está de acuerdo y en desacuerdo?
Lo que estoy de acuerdo es que, obviamente, por el tema de que hubieron muchos pueblos que entraron, fueron parte de Israel, murieron y la población disminuyó, tal vez la población original. Hubo una unión, una fusión con las demás. Esta información que finalmente se divulga, se hace pública y más allá de pública se puede mantener, es poca. Entonces, lo que hoy día se mantiene y se deja en registro, dejan muchos vacíos a nivel general. Y obviamente eso ocasiona el problema de la información. Entonces, por lo que él logra hacer, yo creo que está bien como desarrolla en su libro. Perfecto, hermanos. Hermano Gabriel. Lo que hace John Drain en esa sección que leyó nuestro hermano Gabriel es un libro importante. A ver, aquí lo tengo. Lo más probable es que ustedes en algún momento, esto está en PDF, lo más probable es que ustedes lo van a leer. Este es el libro que leyó nuestro hermano y varios hermanos van a leerlo igual. Es de colección de seminarios, de los seminarios teológicos. Hay una diferencia entre seminario, instituto y facultad de teología, universidades teológicas. Los institutos bíblicos son más prácticos, los seminarios son más especulativos o más investigativos, al igual que del mismo modo que los seminarios que entregan posgrados. Pero lo que hace John Day en esa sección es presentar 4 puntos de vista o 4 explicaciones, pero del mundo racionalista, de la infiltración pacífica, de la revolución armada, de la inmigración, en fin. Son respuestas alternativas de aquellos que no creen en la Biblia. Pero esa no es la postura de John Drain, sino que John Drain está citando a los racionalistas, porque como es una colección seminario y todos los que estudian Biblia, teología deben saberlo, están los conservadores y están los racionalistas. Los racionalistas no creen en absoluto en lo que dice la Biblia, por lo tanto la Biblia cuando dice que Dios le dijo que exterminaran a todos los cananeos y cayeron las murallas de Jericó de manera sobrenatural, abrió el mar en rojo, el río Jordán y pasó el pueblo de Israel, le dijo al Señor que destruyeran a todos y esa fue la orden de Dios, y ellos vienen de la cautividad de Egipto, estuvieron 430 años, luego tienen que ingresar a la tierra de Canaán, que Dios se lo dio. Estas personas no lo creen, porque son incrédulos, no son creyentes. Y esto aparecen aparecen en internet, aparecen en documentales, History Channel, National Geographic, en revistas, en literatura. Los profesores universitarios que son medios ateos, medios agnósticos, lo manejan, lo dominan también. Por lo tanto, cuando va un estudiante de nuestro hermano se encuentra con un filósofo, un historiador, por ejemplo, comienzan a martillarle al pobre hermano, a martillarles con estas teorías. Pero estas son teorías de racionalistas, no son creyentes, no creen en las Sagradas Escrituras. Pero se debe conocer para no quedar con la sorpresa al momento cuando comiencen a citarlo estas personas, o ustedes lo ven en internet. Y nosotros creemos lo que dice la Sagrada Escritura. Dios le entregó la tierra de Canaán y Dios le dijo que también... Sí, porque lo que hace igual se apoya bastante en los descubrimientos arqueológicos que tienen los racionalistas. Así es, perfecto. Esas son las posturas, hermanos, las posturas de los racionalistas, no son de los conservadores o de aquellos que creemos nosotros en la Sagrada Escritura. Muy bien, sigamos entonces, sigamos. Estamos en la sección de el reconocimiento de David. El reconocimiento de David por todo Israel después de la muerte de Joab. Aquí tenemos el asesinato de Isboset, los asesinos, Isboset. ¿Quién era Isboset? El hijo de Saúl. El hijo de Saúl. Y Abner, ¿qué fue lo que hizo con él? Lo tomó y lo hizo rey. Lo hizo rey, un títere en realidad este hombre, y le tiene mucho miedo a Abner. Lo van a matar finalmente, va a morir asesinado por Bana en Recab, el método que emplearon cuando se encontraba
al mediodía, a las 3 de la tarde, cuando hace más calor. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas de aquellas regiones? Van a hacer la siesta porque trabajan en la mañana o trabajan en la tarde. Estos son climas similares al Paraguay. Yo fui en enero, febrero fui a Paraguay, tuve un mes en Izum. Las temperaturas son 47, 45, 43, esa es más o menos la temperatura. Sangré como 5 veces de nariz porque la temperatura era demasiado intensa. Salía a correr igual, peor, era más, me estallaba la nariz, que a mitad de camino después tenía que volverme. Por eso toma mucho tereré. Y hay una ley que dice que después de 43 grados, parece, nadie puede ir a trabajar. Por lo tanto, los termómetros o la temperatura que aparecía en el centro siempre, nunca superaba los 43. Pero en la realidad, la práctica estaba superior a eso, para que todas las personas no se fueran a trabajar. Pero acostumbraban algunos de descansar en ese horario e ir a trabajar en la tarde, porque las calores son muy, muy intensas. Esto es lo que ocurrió acá también. Y José estaba durmiendo a esa hora cuando calentaba el sol con toda intensidad, y aprovecharon, van a ir recap de asesinarlo, cortar la cabeza, llevarle la cabeza a David, y hace David lo mismo que ha hecho con los asesinos y criminales. También pagarle con su misma moneda. Pero aparece un hijo ahí de Jonatán, Mefiboset, un lisiado que escapó, en el verso 4. David va a tomar, este es el monte Sión, así se ve actualmente el monte Sión, una de las ciudades más antiguas de la historia de la humanidad. Jericó, bueno, Jericó es una, pero esta es la otra, de Jerusalén, la antigua ciudad de los jebuseos. Fue tomada en un momento, pero después los jebuseos lo volvieron a retomar, pero ahora con David va a ser tomada de manera definitiva. Y David va a comenzar a reinar a los 30 años, 33 años gobierna sobre Israel y sobre Judá. Ahora están las tribus entonces unidas. Y David va a tomar la fortaleza de Sión, o la ciudad de los jebuseos. ¿Por qué la explicación que se da? Estamos aquí en el capítulo 5. Hay una clave del éxito. ¿Por qué a David le va tan bien en las batallas? No es por sus estrategias militares, por sus habilidades militares que él tiene, sino que la Biblia le da una explicación bíblica, una explicación espiritual, religiosa, una explicación teológica. En el capítulo 5, en el verso 10, encontramos la respuesta allí. Vamos a dar la lectura, a ver quién, hermano Carlos Ojeda. Estamos en el capítulo 5, en el verso 10. La pregunta es, ¿cuál es la clave del éxito de David? ¿Por qué a David le va tan bien en las campañas militares que emprende? Estamos en el capítulo 5, verso 10. Verso 10. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, estaba con él. La NTV. Muy bien, no se escucha muy bien, pero los que leyeron el verso... ¿Lo repito? Ahora sí, hermano, a ver, por favor. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, estaba con él. Perfecto, se escuchó muy bien, hermano. La razón, la explicación que da nuestro pasaje bíblico es, ¿cuál es la explicación del éxito de las campañas bélicas de David? ¿Cuál es? Dios estaba con él. Muy claro, ¿eh? Muy claro. Jehová de los ejércitos. Dios estaba con él. Lo que estamos viendo en Josué, Jueces, 1 Samuel, 2 Samuel, Reyes, Crónicas, y después vamos a seguir viendo el otro libro hasta terminar con Edra y Nehemías, es la historia de Dios, la acción de Dios. Todas las campañas bélicas que emprendió David, es Dios el que le da la victoria. Cuando toma Jebús, que es la ciudad de los jebuseos, es Dios el que le está dando la victoria también. Dios está con él, nos dice el texto bíblico. Jerusalén era una ciudad estratégica. Algunos autores dicen el genio militar de David. No sé si considerarlo como un genio militar o no,
porque aquí la Biblia debe estudiarse desde la perspectiva de Dios. Es Dios el que ha escogido a este hombre, lo ha ungido, lo ha preparado, ha provisto todas las circunstancias. Si tiene alguna habilidad militar, Dios lo ha entrenado, lo ha capacitado y lo ha ungido también para emprender estas campañas de redimir, de extender su imperio, de hacer prosperar el reino de Israel. Es la acción de Dios sobre todos los israelitas. Era una ciudad estratégica esta de Jebús, pues estaba ubicada en una situación neutral. Tenía defensas naturales, fuente de abundantes aguas también. Un reino nuevo, que el reino de Israel necesita también una capital nueva. ¿Qué creen ustedes, hermanos, si David hubiese hecho su capital del reino en Gad, por ejemplo, en el norte, o allá en Manasés? ¿Qué hubiese ocurrido? Probablemente. Estaría expuesto a los enemigos. Muy bien, bueno, la tierra de Gad y Manasés. Si estuviesen en Efraín, o estuviesen en Rubén, por ejemplo, en las tribus de Rubén o Benjamín, o Efraín. El texto de Pablo Jo lo alude un poco, lo menciona, ¿qué hubiese pasado? La demás tribus, ¿quién tiene alguna opinión, hermanos? ¿Qué hubiese pasado si establece David la capital en Rubén, o con Benjamín, o en Efraín, o en Gad también, o en Zabulón? ¿Qué hubiese pasado? ¿Creen ustedes? Hubieran tomado el control las demás tribus, porque obviamente que la tribu de Judá estaba al sur, pues, y él, como era la tribu de Judá, iba a producir una envidia en relación a las demás tribus. Muy bien, porque se hubiesen producido una envidia en la otra tribu, que no era la tribu de Dan, por ejemplo, o la tribu de Rubén. Si se hubiese establecido en Judá, también la tribu del norte hubiesen tenido envidia de Judá. Pero Jebús no es ni de la tribu de Israel, ni tampoco es de la tribu de Judá. Jebús es la capital que se encuentra libre de la dominación y de la invasión de los hebreos. Por lo tanto, al tomar esta capital y hacerla suya, la ciudad de David, entonces no es de ninguna tribu, es la ciudad de David. Y por eso que es una ciudad estratégica esta. Ninguno puede sentirse envidioso, porque es una ciudad que conquista David y establece allí su capital. Esa es la razón. Pero lo otro, mi hermano. Sí, hermano Jaime. Bueno, aquí vemos también como el Señor, ¿no es cierto?, hace una estrategia militar. ¿Por qué una estrategia? Porque Él es el comandante en jefe, el Jehová de los ejércitos, y Él usa en este campo el campo de la inteligencia militar. O sea, uno humanamente hablando. Obviamente que los propósitos de Dios son diferentes, pero aquí vemos una estrategia militar para que Dios tome, a través de su siervo David, tome el control y sea Él el rey de todo Israel. Exactamente. Aquí estamos viendo la acción, la providencia de Dios en acción, en su máxima expresión. Hebrón se encontraba muy alejada, porque esa era la capital donde había sido ungido David por Judá. En Hebrón estaba muy alejada de las tribus del norte. Y el norte carecía de organización desde la derrota de Gilboa, de Saúl, y el asesinato de Isbal. Por eso David decidió establecer la nueva capital en Jerusalén. Ahí se va a establecer entonces la antigua ciudad de los Jebuseos, el último bastión de los cananeos, se va a convertir en la ciudad de Jerusalén, la ciudad de paz. Eso significa Jebús también, la ciudad de paz. Fue un golpe maestro, dicen los comentaristas. Un golpe maestro. John Drain dice esto, ¿eh? Fue un golpe maestro. Esta ciudad no había pertenecido a las tribus del norte, ni tampoco a las del tribu del sur, por consiguiente no podía engendrar envidias de ninguna de ellas. Al conquistar a uno de los últimos bastiones de la soberanía cananea, David eliminó la barrera que impedía la unidad física de las tribus del nuevo reino, además que estaba en medio, justo en el medio de todas las tribus de Israel. Muy bien.
Se produce el reinado de David, entonces David toma la fortaleza de Sión, el rey de Tiro le envía madera para la construcción de los muros, David entiende que Dios lo levantó como rey, pero en el verso 12 hay una clave muy importante, lo que dice en el verso 12. Bueno, ya lo leímos. Entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y lo había engrandecido su reino por amor a su pueblo, nos dice el verso 12. Ahí entendió David que es Dios el que está dirigiendo estas campañas, lo ha confirmado por rey sobre todo Israel, lo ha engrandecido delante de todo el pueblo de Israel. Pero algo muy importante, David entiende muy bien esto, que no lo ha hecho por él, sino que lo ha hecho por amor de todo su pueblo Israel, por amor a su pueblo. Después más adelante va a decir por amor a mi siervo David. Acá lo dice por amor a todo el pueblo de Dios. Perfecto, estamos en la hora. Vamos a hacer algunas preguntas de lo que estuvimos viendo. Faltó la sección del pecado de David con Betsabé, también su arrepentimiento con Urías. Esas presentaciones se lo envío. Bueno, también lo estuvieron leyendo ustedes en su libro de texto. ¿Por qué David es reconocido como rey primero en Judá y después va a ser reconocido como rey por todas las otras tribus del reino? ¿Cuál es la razón? ¿Dios lo había elegido? Hay otra razón que mencionaba nuestro libro de texto. ¿Por qué es reconocido? La tribu de Judá lo reconoce primero. Va a gobernar Porque 7 años. el libro de texto habla de que hizo memoria en este caso, haciendo ceremonia a los restos de Saúl. ¿O no? No, esa no es, sino es porque Judá lo reconoce primero y no los israelitas, porque israelitas después de 7 años lo van a reconocer como rey, lo van a ungir como rey. Pero porque David era conocido por todos los clanes de Judá, decía nuestro libro, había protegido los intereses también de los propietarios de Judá, compartía con ellos el botín que obtenía en las correrías. Sin embargo, las otras tribus no lo conocían muy bien, no conocían muy bien a David y también desconfiaban de David. Jerusalén, la capital establecida por David, es una ciudad muy estratégica. ¿Por qué es una ciudad estratégica? Porque tiene algunas características. ¿Cuáles son estas? La acabamos de mencionar. No pertenece a ninguna tribu. No pertenece a ninguna tribu, goza de situación neutral. ¿Qué más? Su defensa natural. Muy bien, porque están las altas montañas, el monte Sión, claro, hay una defensa natural ahí. Perfecto. Y también tiene algo indispensable para la vida. Agua. Tiene Abundante abundantes aguas, perfecto. Lo otro que nos faltó ver fue el castigo cuando van a trasladar el arca. David quiso llevarlo a Jerusalén. Usa va a tocar el arca para que no se caiga. El Señor lo castiga. Bueno, no era levita, pero la razón es que lo tomó con las manos. No debían haberlo llevado en carreta, en bueyes, tenían que haberlo llevado en varas y al hombro, y los levitas. Hay un problema. Está establecido en el libro de Levítico cómo debe transportarse el arca. Tenía buenas intenciones. Aquí estamos viendo que no basta las buenas intenciones. Hay que hacer las cosas como Dios manda. Eso es lo que podemos aprender acá con USA. No, es mejor alinearse, leer la Biblia y estar pendiente que dice la Biblia para que no nos ocurra como USA. El arca debía transportarse en varas. La ley tenía la finalidad de enseñar al pueblo la infinita santidad de Jehová también. Además, Israel comenzaba una nueva era. Era importante comenzar bien. Algo muy similar ocurrió cuando se establece o inicia la iglesia con Ananías y Zafira. Recibieron un castigo muy severo porque recién estaba comenzando la iglesia. Y también la otra parte de David, cuando llevaban el arca del pacto, lo llevaban a Jerusalén, y David se viste de lino como los sacerdotes y comienza a danzar. Y Mical quedó espantada.
porque quedó espantada. ¿Cómo puede este hombre hacer el ridículo delante de todo el pueblo? ¿Qué representa Mical? ¿O qué tipo de personas representa Mical? Incrédulos. Son incrédulos, muy bien, había en nuestro libro de texto mencionaba otras razones. No expresar ¿cómo era? A no expresar un pensamiento. ¿Cómo era? Me olvidé. Era una persona que no entendía las manifestaciones espirituales en ese tiempo, Miguel, sobre todo Perfecto. de agradecimiento. Representa a aquellas personas que no entienden o piensan que está mal expresar abiertamente, externamente, visiblemente, aquellos profundos sentimientos espirituales. Claro que no. O también piensa que estas profundas e intensas experiencias con el Espíritu o con Dios no deben hacerse público, manifestarse públicamente. Son como los europeos, los norte. Se da a entender es como alemanes. hoy día la iglesia, gozo y alegría, y para el resto es locura. David es como un latinoamericano y Mical es como una alemana, europea, francesa, donde dice que no se deben expresar los sentimientos. No, nosotros le damos rienda suelta a las expresiones espirituales, hermano, claro que sí. Es que en Chile es más todavía, no hay ninguna restricción. Por eso me gozo, me gusta cuando hay danza en la iglesia. Me dan ganas de llorar, hermano, cuando veo una emoción, cuando veo a los hermanos que están danzando, porque siento lo mismo que ellos cuando están alabándose, porque una alegría tan inmensa lo que están experimentando ahí en su corazón. Y así es lo que experimentó David. O son incapaces también de experimentar los sentimientos profundos religiosos de esta persona. Eso es lo que representa Mical. Los factores que condujeron a David al pecado pasó por alto el mandamiento de tener muchas mujeres, y también descuidó los deberes del rey, porque no fue a pelear a la batalla, y por eso que va a pecar con Betsabé, y Dios lo va a castigar. Bueno, eso fue lo que teníamos que ver hoy día. Perfecto, hermano. Vamos a finalizar con una oración a nuestro Señor. Hermano Jaime, por favor, Jaime Cifuentes nos dirigen una oración para concluir.